Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el It's a Wonderful World, un juego en el que entre 2 a 5 jugadores, cada uno de nosotros se nos dará la tarea de expandir nuestro imperio. Entonces debemos tratar de expandirlo de la forma más eficiente y más rápida posible para tratar de ganar a nuestros competidores. Al final, pues esto se va a medir con una cantidad de puntos de victoria que nos van a dar estos edificios que vayamos construyendo. El que tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. También tiene un modo solitario, que en el modo solitario vamos a buscar reunir la mayor cantidad de puntos de victoria en las 4 rondas de juego en las que constituyen una partida. O podremos jugar también en el modo campaña, donde en cada una de las misiones también nuestro objetivo va a ser conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria hasta que construyamos unos edificios específicos que nos indiquen la misión en particular que estemos jugando. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial colocamos el tablero de juego en el centro de la mesa. Vamos a colocar lo que es el marcador de rondas de juego en el espacio 1 del medidor de ronda. Vamos a tomar las cartas de desarrollo, las vamos a barajar y las vamos a colocar en esta pestaña del tablero. Como pueden ver, aquí hay otra pestaña. En esta otra pestaña se coloca es el descarte de esta pila de cartas. Luego vamos a preparar lo que son los suministros de recursos. Como pueden ver, en el tablero hay unos espacios con unos símbolos de color. Entonces, en cada uno de esos espacios vamos a colocar el suministro de cubos de recursos del color correspondiente. Por una parte tenemos los cubos de los que representan los materiales, por otro la energía, la ciencia, oro y exploración. En cada uno de esos espacios colocamos los suministros. Luego vamos a colocar lo que son las fichas de los inversionistas en el espacio correspondiente y las fichas de los generales, que estas son las fichas de los personajes. Y por otra parte, este otro recurso que es el Crystalium, que se coloca en esta otra sección. Y todos estos van a formar lo que son los suministros comunes para la partida. Por otra parte, vamos a repartir a cada uno de los jugadores una carta de imperio, que son estas cartas que están acá, pero deben tener presente que estas cartas tienen dos caras. La cara que tiene identificada con A y el lado B. Es recomendable que para la primera partida se juegue con la cara A. Ya en partidas posteriores, pues debemos tomar la decisión como entre todos los jugadores si vamos a jugar con el lado A o el lado B. Una cosa importante es que no se pueden combinar, es decir, o se juega con la A o se juega con la B. Entonces, luego que hayamos tomado esa decisión, pues repartimos a cada uno de los jugadores una de estas cartas de imperio y la va a colocar en su zona de juego. Debe dejar espacio suficiente, tanto en la parte superior de esta carta como a uno de los dos lados de esta carta, para que en esas zonas de juego hay que delimitar ciertas áreas de juego donde vamos a tener que ir colocando cartas a medida que avanzamos en la partida. Lo primero que les voy a adelantar es que en la parte, como pueden ver, aquí hay una flecha, porque aquí en la parte de arriba se va a ir colocando lo que son las cartas de desarrollo que están construidas. Y vamos a necesitar delimitar dos áreas en nuestra zona de juego, donde se va a colocar en una área es el área de selección y la otra el área de construcción, que ya veremos más adelante cómo se utilizan. En este juego no se elige jugador inicial, ya que toda la partida se va a desarrollar de manera simultánea, es decir, todos los jugadores van a jugar de forma simultánea. Ya estaríamos entonces con esto, estaríamos listos para iniciar la partida. Una partida de juego se va a desarrollar en 4 rondas, como lo pueden ver acá en el medidor. Al finalizar la cuarta ronda, se va a llevar a cabo lo que es el conteo de los puntos de victoria, para ver quién es el vencedor. En cada una de estas rondas de juego se van a efectuar 3 fases. La primera es la fase de tomar cartas, la segunda es la fase de planificación y la tercera es la fase de producción. Empezando con la fase de tomar cartas, lo que vamos a hacer es repartir a cada uno de los jugadores 7 cartas de desarrollo sin que los demás miren las cartas. Esta no va a ser nuestra mano todavía, sino que el procedimiento es que para hacer un poco menos aleatorio o depender de la suerte para la selección de las cartas, lo que vamos a hacer es, de esas 7 cartas que vamos a recibir, vamos a elegir una y la vamos a colocar boca abajo en la área que nosotros designamos como área de selección de cartas en nuestra zona de juego. Después que la hayamos elegido, que todos los jugadores hayan colocado esa carta boca abajo en su zona de selección, todos inmediatamente la van a revelar. Luego de esto, entonces vamos a tomar las cartas restantes que tenemos y se las vamos a pasar al jugador de nuestra izquierda o nuestra derecha. Eso depende de la ronda de juego en el que estemos. Si estamos en la ronda 1 o 3, se la vamos a pasar al jugador de la izquierda. Si estamos en la ronda 2 o 4, se la vamos a pasar al jugador de la derecha. Entonces vamos a pasar todas estas cartas al jugador de la izquierda
En este ejemplo estamos en la ronda 1. Y entonces, ¿qué va a hacer el jugador? Todos nos vamos a pasar las cartas. Vamos a volver a empezar el procedimiento. Vamos a elegir una, la colocamos boca abajo en nuestra zona de selección. La revelamos todos inmediatamente, simultáneamente, y pasamos el resto al siguiente jugador. Y así hasta que todos tengamos en nuestra zona de juego 7 cartas elegidas. Vamos a poner el caso, aquí estoy haciendo un ejemplo para una partida a 3 jugadores. Tengamos en nuestra área de selección haya quedado con estas 7 cartas, por ejemplo, luego de hacer ese procedimiento como les expliqué. Entonces, luego de esto va a venir la segunda fase, que es la fase de planificación. En la fase de planificación, cada uno de los jugadores debe decidir qué va a hacer con sus 7 cartas en el área de selección. Y con ellas siempre tiene 2 opciones para hacer con cada una de esas cartas, pero debe hacer a juro una de las 2 opciones para cada una de esas 7 cartas. Entonces, la primera opción que tiene es colocar la carta de desarrollo en el área de construcción. En el área de construcción de la carta. Es decir, esa área no quiere decir que la carta está construida aún, sino que está en proceso de construcción. Entonces, las que queramos construir, las colocamos en esa otra zona. Y la otra opción que podemos hacer con las cartas es reciclarlas. Cuando nosotros decidimos reciclar una carta, si ustedes se dan cuenta, acá abajo a la derecha tienen un recurso indicado. Uno de todos los recursos que están acá en los suministros del tablero de juego. Entonces, en el momento que nosotros la reciclamos, la colocamos en el descarte y vamos a recibir ese recurso. Lo vamos a tomar del suministro correspondiente y la vamos a colocar sobre... Tenemos 2 opciones para colocar ese recurso que estamos recibiendo. Lo podemos colocar sobre nuestra carta de imperio o lo podremos colocar en alguna de las cartas de desarrollo que está en proceso de construcción, que ya de eso hablaremos más adelante. Pero en ese momento que la reciclemos, tomamos el recurso y decidimos dónde colocar siempre ese recurso. Nunca podemos tener recurso en otro lugar. O lo colocamos en una de las cartas que estemos construyendo o en nuestra carta de imperio. En ese mismo momento lo decidimos. Luego entonces de que todos los jugadores hayan decidido qué hacer con cada una de sus cartas en la área de selección, que puede ser colocarlas en el área de construcción o reciclarlas, ya entonces culminamos esta fase e iniciamos la siguiente. Luego en la fase 3, que es la fase de producción, cada uno de los jugadores en simultáneo va a desarrollar una serie de pasos de producción en el orden indicado en el tablero. Es decir, cada uno de los recursos tiene su propio paso de producción. Entonces, empezando por los materiales, empezamos con este paso. Este es un paso de producción, este es otro, y así vamos hasta llegar al último, que es la exploración. En cada uno de estos pasos de producción debemos resolver 3 partes. La primera parte es la parte de producción, en donde el jugador, cada uno de ellos, va a revisar en su imperio, que su imperio es donde está acá su carta de imperio, cuántos recursos produce de ese tipo del recurso en el paso de producción que estemos en ese momento. Entonces, por ejemplo, como pueden ver acá, esto es lo que este jugador produce en este momento. Lo indica acá, estos 4 recursos que están indicados acá en la parte de arriba. Este es el símbolo de puntos de victoria. En este momento no utilizamos este símbolo para nada, de momento. Pero a medida que vamos avanzando la partida, nuestro imperio va a crecer. Entonces, yo les voy a explicar en un momento cómo se van a poder incluir nuevos edificios en nuestro imperio. Entonces, cuando nosotros vamos adquiriendo nuevos edificios, vamos a colocar esos edificios, como se los voy a indicar en un momento, en este espacio. De esta forma, lo que indica la pestaña la franja de abajo, la parte inferior de la carta de desarrollo, son los recursos que yo produzco. Entonces, cuando ya yo tengo esta carta colocada, construida, se coloca en este espacio para indicar que está ya dentro de mi imperio y por lo tanto ya me va a generar recursos en esta fase de producción. Entonces, aquí yo voy a contar únicamente los símbolos que estén en esta franja. Entonces, como pueden ver acá, como estoy en la primera fase, el primer paso de producción, que es la de los materiales, pues yo voy a contar cuántos materiales produciría con mis edificios. Entonces, como pueden ver acá, aquí yo produciría 3. No voy a tomar los recursos todavía, únicamente voy a indicar a todos los jugadores cuántos recursos de ese tipo produzco. En este caso, por ejemplo, materiales. Yo indico produzco 3 y todos los demás indican también lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Luego de esto vamos al paso 2. La segunda parte de este paso de producción es la de identificar quién va a obtener el bono de supremacía. Entonces lo que va a hacer el jugador que produzca más de ese recurso
va a recibir una bonificación, pero únicamente un jugador. Si hay jugadores empatados, entonces se pierde esa bonificación en este paso de producción. ¿Cuál es la bonificación? Es la que está indicada en el espacio del suministro de ese material, como pueden ver en la parte de arriba. Que estos van a ser fichas de personaje. Entonces, en este caso, el jugador que tenga la supremacía en ese material va a recibir, en este caso, en este ejemplo, va a recibir una ficha de inversionista y la va a colocar inmediatamente sobre su carta de imperio. En el caso de que estemos en el paso de producción 3, que es el de ciencia, por ejemplo, en este caso le permite al jugador que gana esta bonificación elegir en cuál de los dos personajes va a recibir. Luego de esto, vamos a la última parte del paso de producción, que es la de construcción. En esta, entonces, ya sí los jugadores van a tomar los recursos, la cantidad de recursos que contaron, la van a tomar del suministro e inmediatamente, como les indiqué antes, en ese mismo momento deben elegir dónde van a colocar estos recursos, bien sea en alguno de los edificios que están en construcción o sobre su carta de imperio. O sea, aquí es donde les voy a explicar unos ciertos detalles que no les había explicado anteriormente. Uno es que como pueden ver acá, en la carta de imperio, nos indica que si aquí sobre esta carta tenemos 5 recursos, no importando el tipo de recursos que sean, esos 5 recursos inmediatamente se transforman en un recurso de Crystallium, que está acá. Entonces, en cualquier momento que tengamos acá 5 recursos, pues los llevamos al suministro y lo transformamos y tomamos en su lugar un Crystallium, que también lo colocamos sobre la carta de imperio. ¿Cuál es el beneficio de este recurso? Este recurso actúa como un comodín. Se puede utilizar en lugar de cualquiera de los otros recursos. Este no se va a transformar, se deja acá como nuestro suministro particular, pero tiene una diferencia también, que ese recurso lo podemos utilizar en cualquier momento del juego. Es decir, en cualquier momento yo puedo decidir utilizar este recurso y colocarlo en cualquiera de las cartas de desarrollo que están en construcción en cualquier momento que yo quiera. Igual pasa con las fichas de los personajes. Las fichas de personajes están acá en nuestro suministro sobre la carta de imperio, pero en cualquier momento nosotros podremos colocarla en alguna de las cartas de desarrollo que estamos construyendo, que lo necesite, por supuesto. A diferencia de los recursos normales, que son los 5 que están acá, que esos inmediatamente en el momento de recibirlos debemos elegir de una vez si lo vamos a colocar en alguno de los edificios en construcción, de una de las cartas de desarrollo en construcción, o en su lugar en la carta de imperio. Y al colocarlo en la carta de imperio, automáticamente el único uso que van a recibir es la de transformarlo en Crystallium. De esta carta no pueden salir sino únicamente transformados en Crystallium. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de construcción de las cartas de desarrollo? Pues nosotros en cualquier momento que recibamos recursos, vamos a poder colocar esos recursos que hayamos recibido sobre las cartas de desarrollo. Por ejemplo, si en este caso estamos recibiendo tres materiales, como les había indicado ahora, entonces nosotros podemos colocarlos inmediatamente. Por ejemplo, fíjense que en las cartas de desarrollo, en la parte superior izquierda, te indica cuál es el coste para construirlo. Entonces, en este caso, me está indicando esta carta que necesita 3 materiales. Entonces, yo esos 3 materiales que estoy recibiendo los pudiera colocar inmediatamente para satisfacer ese coste de construcción. No necesitan cumplir con el coste completo. Es decir, estas cartas que estén bajo construcción van a permanecer allí y los materiales, los recursos que ya tengan sobre ella, no van a permanecer en cada una de esas cartas. Solo en el momento que hayamos cumplido con los requisitos totales de recursos, en ese momento habremos construido esa carta de desarrollo. Entonces, en ese momento que nosotros elijamos que recibamos esos recursos, los podemos colocar en cualquiera de las cartas que los pidan, o lo podremos colocar en nuestra carta de imperio, como ya lo había indicado anteriormente. Como pueden ver, estas cartas me pueden pedir las fichas de personaje. En este caso, por ejemplo, un general. Y también en cualquier momento que yo lo decida, yo puedo tomar un general que tenga mi carta de imperio y lo colocamos sobre la carta para indicar que vamos a cumplir con ese coste que me está indicando la carta de desarrollo. Por otra parte, pueden conseguirse también lo que son como requisito. Me pueden indicar el recurso del Crystallium directamente, que debo juro cumplir ese requisito con este recurso. O como les había indicado, puedo usar el Crystallium en sustituto de cualquiera de los otros recursos que estén indicados, pero no puede sustituir a los personajes. Los personajes únicamente se pueden, ese coste se puede cumplir utilizando fichas únicamente de personajes.
Luego, en el momento de que alguna de las cartas de construcción, en el área de construcción, haya cumplido con la totalidad de los costes indicados en la carta, pues inmediatamente lo que vamos a hacer es devolver todas las fichas de recursos que estén sobre ella junto con las fichas de personajes que pueden haber también y las devolvemos a los suministros, al suministro que les corresponda, y esta carta automáticamente es construida. En ese momento que la construimos, la colocamos en nuestra área del imperio, acá, una sobre la otra, de tal manera que únicamente quede al descubierto la franja inferior, que es la que nos indica cuáles son los recursos que se producen con esta carta de producción. No hay límite en la cantidad de cartas de desarrollo iguales que puedo tener construidas, así que puedo tener varias del mismo tipo sin ningún inconveniente. Por otra parte, si la carta te indica un beneficio o una bonificación de construcción, debo recibirla en el momento de construirla. Esta no tenía bonificación de construcción, pero fíjense que esta que está justo arriba de la franja de producción, esa es la bonificación de construcción, como la pueden ver acá. Entonces, en el momento de yo construir esa carta, yo voy a recibir esa bonificación. Como pueden ver acá, aquí recibiría una ficha de inversionista, aquí recibiría recursos de Crystalium, que recuerden que en el caso de los recursos de Crystalium y las fichas de personajes las colocamos sobre nuestra carta de imperio. En el caso de que sea cualquier otro recurso, debemos disponer inmediatamente dónde lo vamos a colocar, como se los había indicado con anterioridad. Otro detalle que deben tener presentes en el caso de la producción, que les había indicado que vamos a tomar en cuenta todos estos símbolos que están acá, me van a indicar la cantidad de recursos que voy a recibir de cada tipo. Si tenemos en la franja de producción acá abajo, tenemos algo como esto lo que me indica es que la cantidad de recursos que vamos a recibir de ese tipo depende de la cantidad de símbolos de edificios que tengamos de este tipo. Por ejemplo, como pueden ver, todas las cartas en la parte inferior derecha tienen un símbolo de producción. Entonces cada una de esas cartas está identificada con ese símbolo, de los 5 que están indicados acá en el tablero. Entonces cuando la carta haga referencia a ese símbolo, por ejemplo aquí está haciendo referencia al símbolo de exploración, eso depende de la cantidad de cartas que yo tenga construidas en mi imperio que tengan el símbolo de exploración. En este caso, yo por cada una voy a recibir un recurso de ciencia en ese caso. Entonces tengan presente cómo se resolvería, cómo se contaría la cantidad de recursos que recibo en casos como este. Pero solo deben tener presente los símbolos de las cartas que estén en nuestra área de imperio, que son las que están ya construidas. Los recursos colocados sobre las cartas de desarrollo que están en construcción no pueden ser movidos de ese lugar en ningún momento. Y por otra parte, en cualquier momento nosotros podemos decidir descartar una de las cartas de desarrollo que estén en el área de construcción. En ese momento lo que hacemos es colocar todos los recursos que estén sobre ella o fichas de personaje en sus suministros correspondientes y automáticamente reciclamos la carta. Recuerden que reciclar lo que vamos a hacer es tomar el recurso que está indicado en la parte inferior derecha, pero esta vez no voy a tener opción de elegir dónde colocar ese recurso que voy a obtener del reciclaje, sino que lo voy a colocar a juro sobre mi carta de imperio. Estas tres partes las vamos a desarrollar en cada uno de los pasos de producción, como les indiqué, en el orden que está acá indicado en el tablero. Empezamos con el paso de producción de los materiales, luego el siguiente hacemos las tres partes, así hasta que lleguemos al último recurso, que es el de exploración. Cuando ya culminemos ese último paso de producción, entonces avanzamos el marcador de ronda, un espacio, para indicar que avanzamos a la siguiente ronda y empezamos todo el procedimiento nuevamente, las tres fases como se las indiqué anteriormente. Al final de la cuarta ronda vamos a lo que es la fase de puntuación. En ella vamos a tomar lo que es el bloque de puntuación y cada uno de los jugadores va a ir contabilizando sus puntos de victoria. Para ello vamos a hacerlo en el orden que están indicados de acá de arriba hacia abajo. El primer paso de esta puntuación es contabilizar los puntos de victoria que te dan los edificios, puntos de victoria que no dependen del resto de elementos del juego. Como pueden ver acá, solamente vamos a tomar en cuenta las cartas en nuestro imperio, es decir, las cartas que han sido construidas durante la partida. Como pueden ver acá, sería este 10 y este 1 son los que tomaría en cuenta en este momento, que no dependen de otro elemento. Estos otros dos sí dependen de otros elementos del juego. Aquí serían 11 puntos, entonces anotamos nuestros 11 puntos. Luego vamos a contabilizar los puntos de victoria referente a cada uno de los tipos de cartas que podemos tener en nuestro imperio. Como pueden ver acá, los 4 tipos
Entonces aquí me indica que yo voy a recibir un punto de victoria, en este caso, por cada carta de ciencia que tenga en mi imperio. Por ejemplo, en este caso tengo una. Entonces voy a recibir un punto de victoria. Lo indicamos allí en ese espacio y así con cada uno de los tipos de cartas. Luego vamos a los dos últimos pasos serían entonces contabilizar los puntos de victoria referente a los personajes que tengamos en nuestro imperio. Como pueden ver, en el caso de forma predeterminada, cada una de estas fichas nos da un punto de victoria. Por ejemplo, en este caso el inversionista nos da un punto de victoria. Ahora, en el caso en este ejemplo, de los generales, no me van a dar un punto de victoria, sino que me van a dar 3. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo dos cartas que me están aumentando la cantidad de puntos de victoria que recibo por ficha de general. Aquí me está dando un punto y un punto. Entonces voy a recibir en total 3 puntos de victoria por cada general. En este caso serían 6 puntos a razón de generales. Y así y contabilizamos, hacemos el conteo total. Deben tener presente que los recursos sobrantes de Crystalion no nos van a dar puntos de victoria, y cualquier edificio que esté bajo construcción en ese momento tampoco nos va a ofrecer ningún beneficio ni penalización tampoco. Resultará vencedor el jugador que tenga la mayor cantidad de puntos de victoria, y en el caso de empate, quien tenga la mayor cantidad de cartas en su imperio, y si se mantiene aún el empate, el que tenga más fichas de personajes en su imperio. En el caso de que siga prevaleciendo el empate, pues comparten la victoria. En la modalidad a 2 jugadores, la única variación es que en la fase de tomar cartas, cada jugador va a recibir del mazo, va a recibir 10 cartas. Va a ser el mismo procedimiento, elige una, se la pasa al otro jugador, elige una y así, hasta tener en el área de selección 7 cartas. Es decir, va a tener en el área de selección 7 cartas y en su mano 3 cartas. Estas 3 últimas cartas las va a colocar en el descarte y no va a recibir ningún beneficio por estas cartas sobrantes. El resto de reglas se mantiene igual para una partida de 2 jugadores. Ahora, en el caso del modo solitario, en modo solitario hay ciertas variaciones. Primero, en la preparación inicial, lo que vamos a hacer es tomar el mazo de cartas y vamos a preparar 8 minimazos de 5 cartas cada uno. Los preparamos los 8 minimazos allí, y el resto de cartas sobrantes va a ser nuestro mazo de cartas de desarrollo que vamos a colocar como es habitual en este espacio. Cuando entremos en lo que son las fases de juego, la primera fase, que era la fase de tomar cartas, esta fase no cuenta en el modo solitario. Es decir, que solo hay 2 fases en el modo solitario, que son la fase de planificación y la fase de producción. En la fase de planificación, el jugador va a resolver la fase de planificación 2 veces. Es decir, que en una partida solitaria, él va a desarrollar la fase de planificación 8 veces, 2 por ronda. Entonces lo que va a hacer él en la fase de planificación es elegir uno de los 8 minimazos de 5 cartas. Cuando elija uno de esos 8 minimazos, ve las 5 cartas, y con esas 5 cartas va a hacer lo que realizamos en el modo estándar para más jugadores. Vamos a tener las 2 opciones normales, que es la de reciclar esas cartas o colocarlas en la zona en construcción, como era habitual, o tenemos una tercera opción adicional, que es yo puedo descartar 2 de esas cartas que tenga en mi mano, las descarto y tomo 5 nuevas cartas del mazo principal. De esas 5 cartas yo debo elegir solo una, las otras 4 las descarto. Así voy a tener mayor posibilidad de recibir mayor variedad de cartas para a elegir. Luego entonces de que hayamos utilizado todas las cartas que tengamos en nuestras manos para hacer cualquiera de esas 3 opciones, las 2 estándar o esa opción, esa nueva opción, pues entonces pasamos a la segunda fase de planificación, donde nuevamente va a tomar otro de los minimazos y va a volver a realizar el procedimiento. Luego de esto, bueno, va a la fase de producción, como es habitual. La fase de producción se desarrolla de la misma manera. La única diferencia en la fase de producción es que en el bonus de supremacía, que recuerden que era recibir en la modalidad multijugador, depende de quién tuviese más recursos, de quien produjera más recursos de cada uno, y va a recibir la bonificación indicada en la parte superior acá en el tablero. En el caso de un modo solitario, él va a recibir esa bonificación únicamente si produce mínimo 5 de ese recurso. De resto, las demás reglas se mantienen de la misma manera que el modo multijugador. Solo que deben tener presente que en la modalidad solitario, al final de la partida, en el manual van a conseguirse una escala de puntos de victoria para saber cuál es el nivel
de victoria que obtuvimos. Esto también tiene un modo campaña para el modo solitario, que consiste en una serie de misiones. Cada misión es una partida en donde les indican una serie de valores de puntos de victoria que deben obtener para ganar una medalla de cierto tipo. Es decir, es una escala de victoria en cada una de estas misiones. Y el objetivo en cada una de las misiones es construir ciertas cartas de desarrollo en particular. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. Cualquier duda, no olviden que me la pueden dejar allí en el espacio de comentarios. Gracias por el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.